pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Buenas noches, esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 26. ¿26 o 27, Ulises? 26 o 27, por ahí igual andamos. a esta altura. Bueno, muy buenas noches a... Qué mesaza que tenemos hoy, ¿eh? Buenas noches, Diego Yaiche, ¿cómo le va? Estamos muy bien acompañados hoy. Sí, porque hoy nos va a acompañar en esta entrevista al doctor Carlos Bach, que está con nosotros en el estudio, Diego Baracat, ¿no? Bueno, y el que les habla, Diego Yaiche. ¿Qué tal? Buenas noches, Diegos. Buenas noches. Bien. Bueno, ¿qué va a tener el programa de hoy, Gabriel Pulice? No solo el programa de hoy, porque empezamos... Hoy empezó la primavera de verdad, y empezamos octubre. ¿Y qué vamos a tener en este octubre? Bueno, hoy ya empezamos fuertes, ¿no? Con el invitado de hoy, con Carlos Bach. Van a estar también les bibliotecaires, Diego Baracat y Carlos Marcos. Diego ya ahora acá desde temprano. Y bueno, y después vamos ya a partir del próximo programa, va a estar Miguel Gastiazoro en un viaje por la Standard Edition de Freud. Vamos a contar también, bueno, hoy con la agenda cultural, con Daniela Pesclein. En la agenda cultural el próximo jueves vamos a presentar una obraza que es Traidor, de Daniel Panaro. El Rincón de los Libros, bueno, van a estar Rubén Goldberg, Germán Armando, Francisco Casadei, como siempre en los sucesivos programas. Y nuestras entrevistas centrales van a estar Karina Maidana, Graciela Saldaña y José Luis Silva. Un tema que hacía rato que queríamos traer, que es política de la lengua, Rodolfo Kusch y el psicoanálisis situado. Y vamos a tener en la sala de cine un peliculón. Esto va a ser el 16, ¿sí? El viaje de Chihiro. Y bueno, después va a venir Daniel Ripesi, que vamos a conversar sobre el estatuto clínico del objeto en Donald Winston. Y nunca la W siempre se me resbala. Baracat. Winston. Churchill no, es Winnicott. Y vamos a tener a Leonardo Leibson con las crónicas nómades, Vivir entre lenguas. Y también vamos a hacer nuestra excursioncita mensual a París con The Mode de Toulejour y por MP. Y para cerrar este mes de octubre, vamos a contar con la participación de Gabriel Lombardi y Ernesto de Micheli, El simio del simio, cómo el humano emplea y resiste la inteligencia artificial. Ahí vamos a cerrar con la agenda cultural con Gabriel Nicola. Y bueno, ¿qué más quieren? Un tema musical. Empezamos octubre. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bienvenido, Carlos Bach.
Lo vamos a presentar a nuestra audiencia. Carlos Valle es psicoanalista, es poeta, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es profesor del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, también de la maestría en psicoanálisis de la Universidad de Rosario. Ha estado en el comité editorial de una gran revista, Redes de la Letra, ¿no? Y de otra gran revista, no en el comité editorial, pero ha participado en Ensayo y Crítica del Psicoanálisis. Dos grandes revistas, las pongo junto a Conjetural, ¿no? Ensayo y Crítica en verdad no era una revista, era una institución. Ah, pero ¿no publicaba una revista también? Publicó un par de actividades. Pero era alguna publicación tengo en mi biblioteca de Ensayo y Crítica. Bien, bueno, ha publicado el libro El desvío de la letra, que es una lectura del seminario sobre la carta robada de Jacques Lacan, y recientemente Declinaciones del Padre, ¿no? Bueno, también miembro de FEPAL, de IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. ¿Qué más puede decir? Y múltiples publicaciones en distintas revistas, ¿no? Sí. Carlos, yo no sé si es porque buceé durante muchos años, pero a mí me gusta zambullirme en las entrevistas, ¿no? Entonces te voy a preguntar, ¿cómo llegaste hasta aquí? Es un título que me suena ese. ¿Te referís a mi trayectoria como analista? Claro, sí. No, tengo unas cuantas horas de vuelo y he pasado por diferentes tramos en mi formación, por diferentes ambientes. Tuve contacto con muchos colegas, tuve maestros, tuve filiaciones. Por ejemplo, fui discípulo en los años 73 y 74 del siglo pasado de Oscar Mazota. Empecé a estudiar con él un par de años antes que él se fuera de la Argentina. Simultáneamente estaba en contacto con gente que participaba en la APA. Había un psicoanalista chileno que no es muy conocido porque se había formado en Francia justamente, en la Sociedad de París, en la época previa a la primera escisión de Lacan, y después trabajó muchos años en Mendoza, en la Argentina, y después vino a Buenos Aires. Bernardo Arensburg, si se fijan, hay alguna intervención de él en el Seminario 2 de Lacan. Ajá. Bernardo Arensburg, de quien me considero discípulo. En esos años supervisé con él y después ingresé en la APA en el 77, que eran años donde había mucha oposición, por lo menos en lo más aparente, entre los analistas lacanianos y los analistas pertenecientes a la APA, o miembros de la APA mejor, que además estaba en una crisis interna porque en ese mismo año hubo una decisión importante, una interna muy importante con una decisión. ¿Esa fue la del grupo Plataforma, no? No, el grupo Plataforma fue unos años antes. Ese es Documento, en el 77 es Documento. No. ¿No? Plataforma y Documento son de los 72, 71, 72. Pero se escindieron muchos analistas que luego no conformaron un espacio institucional. Okay. Pero eran analistas muy importantes. Se fueron desgranando. Digamos. Mimi Langer, ¿cómo se llama? Emilio Rodríguez, por citar algunos muy conocidos y muy importantes. En el 77 fue la decisión de lo que después fue APDEVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Claro. Que sí obtuvo enseguida una inserción en la IPA también, un reconocimiento. Y bueno, durante muchos años yo me manejé en esos dos espacios con colegas y amigos
que me preguntaban respectivamente, pero ¿cómo es que vos estás en la otra orilla y lo mismo del otro lado? A lo mejor hoy en día es un poco difícil ubicar eso como fue, porque afortunadamente eso se fue atenuando mucho. Esto de las camisetas y las fidelidades y las militancias, en el mal sentido de la palabra, no por el psicoanálisis, sino por un emblema institucional. Y Carlos, y en ese momento, ¿no? Donde das este paso, ¿vos te encontraste, por ejemplo, ahí justamente en la Asociación Psicoanalítica Argentina, con otros analistas que seguían la enseñanza de Lacan? Éramos pocos en esos años y nos reuníamos entre nosotros, estudiábamos entre nosotros a Lacan, porque no había en la APA gente con quien estudiara Lacan, salvo alguna excepción. Sí había analistas que conocían a Lacan y que lo habían leído, y que lo habían leído de un modo, yo diría, respetuoso, pero no muy profundo. Entonces algunos de los que éramos más jóvenes empezamos a trabajar entre nosotros, a leer a Lacan, y además teníamos relación con analistas lacanianos de afuera, relaciones de estudio, de supervisión, en algún caso posterior de análisis, de manera que no eran tan compartimentos cerrados. ¿Quiénes estaban ahí en APA en ese momento con vos? ¿Te acordás? Sí, claro, me acuerdo de Federico Verasturi, de Juan Carlos Gorlero, de Jorge Linietsky, algunos que después se fueron de APA. Jorge Linietsky se fue a la Escuela Freudiana Argentina, creo recordar. Algunos se fueron a la EOL años después y alguno volvió. Bromeábamos que cuando invitábamos a gente de la EOL, ya estoy hablando bastantes años después, cuando existía la EOL, porque después hubo una política de buena vecindad entre instituciones. A mí me invitaron, por ejemplo, al evento que organizó la EOL para los 100 años de Lacan, en el Hotel Sheraton. Invitaron algunos lacanianos de otros lados, y de APA invitaron a dos, a Juan Carlos Gorlero y a mí, año 2000. Estaba Miller y estaba Echegoryen, que era presidente de la IPA en esa época, y que estaban en un momento de cierta coqueteo mutuo. Hicieron un encuentro en el Bauen. Exactamente. Sí. Un pasito más atrás, ¿cómo llegaste a Mazota? ¿Te acordás? A Mazota llegué, eran grupos de estudio. Algún amigo me dijo, che, vamos a empezar un grupo con Oscar Mazota, un grupo de Freud, pero con una lectura muy particular, y al poco tiempo arrancamos con Lacan. ¿Te llegaste a cruzar con Nacio, por ejemplo? Con Nacio no, pero yo era compañero, por ejemplo, no sé si lo tienen, a Alberto Marchilli. Mi maestro. Sí. Bueno, con Alberto Marchilli fuimos compañeros en el grupo de estudio con Mazota. Mazota daba un grupo de estudio en la calle Porredón y Las Heras, en un departamento de un ambiente grande, donde había un piano, el gato y muchos libros. Y era un personaje, era todo un personaje muy generoso en la transmisión, con algunas oscilaciones anímicas importantes, y bueno, pero un personaje muy carismático, con un poder de transmisión muy fuerte. ¿Y vos cuando llegaste a él, ya sabías quién era Mazota o lo descubriste ahí, digamos? Que ni Mazota sabía quién era Mazota, ¿no? En ese momento. No, tenía un algo especial. No había mucha gente en Buenos Aires que pudiera hablar de Lacan. Estaba él, después apareció Guillermo Macchi, después apareció Ciarreta. Estaba la famosa anécdota de Mazota, que tal vez la conocen, que él era medio amigote de Enrique Pichon Rivière, Sí, de la noche porteña. Más que amigote, sí. Sí, porque eran personajes de la noche. Y la anécdota es que Pichon Rivière le transmitió a Mazota lo que él no sabía, lo que él mismo no sabía. Es decir, le dijo, mire,
tengo este material que yo lo leo y a mí no me dice nada, pero me parece que a usted le va a interesar. Y eran un par de seminarios de Lacan, desgrabados, ¿no? Porque no estaban editados en esa época, ni uno. Sí, esa anécdota, no me acuerdo si la contó Ignacio o Isidoro, Isidoro B, que también es uno de los que participó Sí, sí, en esa primera época. En esa primera época, ¿no? En los grupos de estudio. Y después digamos, de la muerte de Mazota, ¿no? ¿Con quién te seguiste formando? Mazota, cuando se fue, dejó sus grupos de estudio dos lugartenientes, digamos así, por más que eran analistas, ¿no? Pero que eran cercanos a él, en quienes él confiaba más. Uno era Juan Carlos Cosentino para los grupos de Freud. Y yo seguí un tiempo con Cosentino, que era una persona muy seria, muy lector, pero no tenía ese carisma que tenía Oscar Mazota. Y el otro con quien seguían los grupos de Lacan era Germán García. Y con Germán García tengo que decir que no me llevé bien. Duré muy poquito tiempo. Él tenía un estilo que no era lo más respetuoso, por decirlo así, ante las intervenciones o las preguntas o las participaciones, y no iba conmigo. Después, años después, nos volvimos a encontrar, todo bien, pero en ese momento no. Entonces, la verdad que algunos discípulos de Mazota nos sentimos un poco huérfanos cuando él se fue, porque él había dado el puntapié de un movimiento importante. Había la sensación de que ahí había algo muy importante, éramos jóvenes con mucha hambre de aprender, de trabajar, y quedamos un poquito, bueno, además vino el golpe del 76, con todo eso. Él se había ido un poco antes, un año antes, o un poco más. Bueno, yo seguía teniendo otras referencias acá, entré en la APA, y en esa época era la correspondencia postal, por correo postal. Yo me escribía con él. De hecho, él se fue y dejó su consultorio en la calle Cervinio, a media cuadra de Coronel Díaz, instalado con toda su biblioteca, y me lo alquiló a mí y me dijo: yo confío en vos con el tema de los libros. Cuídame la biblioteca. Cuídame la biblioteca, algo así. Si bien yo le pagaba un alquiler en el banco todos los meses, pero cuando yo a mí me produjo un efecto muy importante de transmisión cuando vino Serge Leclerc, la primera vez a Buenos Aires la primera vez vino el 72, yo no estaba todavía, pero en el 75 vino y lo invitó a la APA, y yo fui, y entonces vi cómo lo bombardeaban a preguntas desde otro lado, desde afuera, y cómo él respondía y cómo podía haber un ida y vuelta y una interlocución, que no eran idiomas absolutamente incompatibles. Eso me produjo un efecto importante, y al poco tiempo pedí el ingreso en la APA. Cuando yo le escribo a Oscar que había pedido el ingreso en la APA, Oscar ni siquiera me respondió. Él, que había escrito un libro sobre la traición, Sexo y traición en Roberto Arlt, hablando de la traición de Astier, el personaje de Juguete Rabioso, como una especie de heroísmo, pero en lo personal lo vivió como una traición terrible, como si fuera en el fútbol, te vas al clásico rival. Como Salas, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, que hoy fue silbado. Que hoy fue silbado, exactamente, sí. Bueno, por los hinchas de Racing. Hemos visto otra de esas, ¿no? De Conejo Tarantini hasta Canilla. Ruggeri. Sí. ¿Y conservás las cartas? Tengo que decir que sí. Sí, las tengo guardadas ahí en un... es un tesoro eso. De caja de zapatos. Sí. ¿Y qué pasó después con el consultorio? Justamente me dijo que cuando terminó el contrato, que le diera las llaves a Alberto Marchilli. Él se quedó con la biblioteca, o sea, se quedó... Que era como el más cercano. Sí, era casi... Tenían que hacer una relación de padre e hijo en algún punto, ¿no? Con Alberto.
y el que se quedó, yo no conocía lo anterior, digamos, ¿no? Por Alberto conocía que él se había quedado con la custodia de la biblioteca, porque era algo, cuando después de la muerte de Mazota, todos querían ir por la biblioteca de Mazota, digamos, ¿no? Y él durante muchos años se quedó con la custodia de esa biblioteca. No conocía esta parte anterior, que vos habías estado ahí. Mazota muere en el 79, yo estuve trabajando en ese consultorio en el 74, 75, y después de la traición entregué la llave a Alberto. Mañana vamos a ir a ver El Traidor, así que tenemos entradas. Entonces, vamos un poco pero más ¿por qué? adelante. ¿Te puedo preguntar por qué Pero claro. esa decisión ¿La de la APA? inesperada? Sí. Era el psicoanálisis clínico que yo no despreciaba, no pensaba dejar de estudiar Lacan, por supuesto. Y la verdad que en ese momento no había, para mí, no encontraba un lugar para abrochar ese espacio. Seguramente si Mazota no se hubiera ido, yo hubiera seguido en la institución que él fundó. Pero él fundó una institución, la Escuela Freudiana, que él todavía no se había muerto, ya se estaban matando entre sí en internas terribles, con descalificaciones absolutas. No tienen derecho a usar ese significante, que después décadas después se amigaron, y bueno, son instituciones. Claro, pero en la ese Freudiana momento... Argentina y la Freudiana Buenos Aires, pero en ese momento había algo era muy difícil llevar puesto el peso de esa buena nueva que era el lacanismo, que se pensaban que era... no corre más nada de lo otro, y esto es había esa cosa un poco evangelizadora, un poco inevitable, supongo. Y yo tengo una condición personal que siempre fui un poquito reacio a esas cosas. Siempre me encontré entre espacios diferentes sin encontrarlos del todo incompatibles. Nunca fui muy amigo de las camisetas a full. No, debe ser alguna cosa, alguna condición. Sí, de las pasiones, no sé si llamarles tristes exactamente, pero cercanas a eso, ¿no? Puede ser eso, sí. La verdad que no te como sé que responder fue mucho, eso ¿no? lo que no. Claro. Yo, por supuesto, estuve en análisis en esos años con un analista que era de la APA, grandes paradojas. Después se fue de la APA y terminó siendo un analista importante de otro grupo, bueno, de la revista Conjetural, justamente. Ajá. Me muero por preguntarte quién era. Fue un analista importante para mí, pero después tuve otros más importantes, diría. Era Jorge Palant. Ah, sí, claro. No sabía que Jorge Palant había estado en la APA. Sí, estuvo. Como analista, sí. Y después, bueno, tuve otros analistas en APA, y después mi último analista no era de APA, pero había tenido una formación también medio ecléctica, y era cercano a Mazota, que era Gerardo Pasqualini. Ajá. Y te voy a preguntar, ¿no? Porque muchos analistas, o digamos, que siguieron en ese momento la enseñanza de Lacan, tuvieron análisis kleinianos. Sí, así es. Entiendo que vos no pasaste por ahí, que fue distinta tu experiencia. Sí, pero además yo haría alguna salvedad con estos análisis kleinianos, análisis lacanianos, análisis lo que sea, winnicottianos. Me parece que hay análisis o no análisis. Los analistas tienen filiaciones, transferencias, lecturas, obviamente más predominantes, pero creo que un analista es un analista, y no es que está agarrado del librito, entonces entonces como soy kleiniano, viene ahora viene el umbral de la posición depresiva, y si soy lacaniano no. A lo mejor viene algo que lo llamo de otra manera, pero que clínicamente es muy parecida. Seminario 4 es un comentario de las posiciones kleinianas, ¿no? Prácticamente. Y por supuesto no es
no es tampoco eso de que decimos las mismas cosas con otras palabras. No es exactamente lo mismo. Y sin embargo, hay idas y venidas, ¿no? Por ejemplo, en el lacanismo, creo yo, durante mucho tiempo era, por lo menos durante mis años más juveniles como analista, hay tres estructuras. Y entonces los post-freudianos hablan de borderline y qué sé yo, y eso es una contaminación psiquiátrica de la psiquiatría dinámica que no. Está la neurosis, la psicosis y la perversión. Bueno, después Nacio empezó a hablar de las formaciones del objeto A, y algunos analistas empezaron a hablar de los fenómenos de border, abre paréntesis, de la forclusión parcial. De la forclusión parcial. De los fracasos del fantasma. De los fracasos del fantasma, de las descompensaciones del fantasma. Bueno, clínicamente a lo mejor hay puntos sin ser lo mismo, ¿no? Pero, bueno, conviene no tener anteojeras tan angostas, me parece a mí. Vamos a escuchar un tema musical y nos estamos metiendo en otro tema que te queremos preguntar. Dale, cómo no. Bueno, el psicoanálisis ayer, hoy, aquí, allá y en todas partes. Escuchábamos recién a los Beatles. Diego, déjenme presentar los temas musicales también. Perfecto, Pere, no se después precipite. No salen, no, porque si no el YouTube nos corta la cadena. ¿Digamos? Claro, siempre me olvido. Antes escuchábamos a los Redondos, que también hubo protestas porque cortamos el tema. Protestas apropiadas. De nuestro operador. Fuegos de octubre. Bien, ahora sí, por favor. Bien. ¿Cómo se logró que, digamos, que la enseñanza de Lacan pueda ser alojada en la APA? Digo, porque vos decís, bueno, en un comienzo esto no iba de suyo, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque incluso hubo un analista que seguía la enseñanza de Lacan en la APA que casi se convierte en presidente de la APA, ¿no? Lo cual hubiera sido algo sorpresivo, ¿no? Me refiero a Alberto Cabral. Sí. En algún momento se postuló como para la presidencia de la APA hace unos años. Sí. Digo, sí. es como algo... Pero mucho antes fue presidente de la APA un analista que después emigró al inicio del proceso, que dio la casualidad que en ese momento era mi analista y era el presidente de la APA, bastante joven, y era bastante seguidor de Lacan. Era Jaime Spilka. Ajá. No sé si te suena. No. A vos sí. Es muy conocido, tiene varios libros escritos y realmente hoy por hoy sigue vivo Jaime Spilka y digamos es un psicoanalista lacaniano. En ese momento y más uno lee los libros publicados en la década del 70, hoy por hoy son bibliografías de seminarios de NAPA, son mucho más freudianos, pero tiene varios libros escritos, sigue escribiendo libros. Jaime Spilka, es lo que dice Carlos, en la década del 70 fue presidente de APA y es un reconocido psicoanalista lacaniano. Porque hubo un devenir de política institucional en esos años, que fue, para decirlo muy breve y muy resumidamente, una especie de conflicto entre dos generaciones de analistas que a su vez, como suele suceder, se cruzaban las transferencias, la cuestión generacional y la cuestión de ciertas preferencias, o filiaciones o transferencias propiamente analíticas. El grupo dominante hasta ese momento era el grupo kleiniano más fuerte, que era como la segunda generación de analistas en APA. La segunda generación, porque la APA fue fundada en el año 43. Hacia los años fines de los 50, 60, por lo que yo escuché, este grupo, que podía ser León Greenberg, Lieberman, Rodríguez, qué sé yo, unos cuantos más, que por ahí los nombres hoy no dicen gran cosa, eran como los que tenían, los que manejaban el Instituto de Psicoanálisis, esto es el Instituto de Formación, la bibliografía, los seminarios. Y hubo una alianza hacia el año 73, 74,
entre los llamados viejos pioneros, los que quedaban, los viejos fundadores, los Garma, Pillón, Raskowski, Rolla, y una generación más joven como Jaime Spilka y otros. Y estos últimos ganaron la elección y produjeron un cambio de estatutario donde cambiaron un montón de condiciones. Por ejemplo, los seminarios ya no eran un programa preestablecido de antemano, seminarios de primer año, de segundo año, de tercero, tales y cuales, sino que era lo que se llamaba libre elección curricular. Es decir, que cualquier analista, miembro de la institución, podía ofrecer un seminario y dependía de que tuviera o no un suficiente número de inscriptos. Y para los analistas en formación, la cuestión era tener una cierta cantidad de seminarios de bibliografía de Freud, un mínimo de eso, y después podía ser de otros autores, kleinianos o quien fuera. Esa reforma, eso que Carlos cuenta, se llama la reforma del 74 en APA y que hoy actualmente sigue vigente. Quiero hacer una salvedad. Hoy por hoy la presidenta de APA es lacaniana, el secretario científico es lacaniano, la directora de la revista de psicoanálisis es lacaniana. Digamos, en ese sentido ha cambiado muchísimo. Salvedad sobre salvedad. A lo mejor algunos lacanianos de paladar negro no los reconocerían como tales. Ajá. Son analistas con una fuerte impronta de lectura de Lacan y también abiertos a otras cosas, sin duda. Este resultado que yo digo de esa tensión entre esos dos grupos y que finalmente se impusiera en elecciones uno de ellos, fue uno de los antecedentes de la decisión de Abdeva un par de años después, porque todos esos kleinianos de segunda generación, la mayoría se abrieron, dijeron no podemos con este estado de cosas, nos vamos a otro lado y formaron su propio... Abdeva sigue manteniendo ese programa de los 4 años, a ver, cuando se forma el... Previo a la reforma. Previo a la reforma, que era, digamos, en la formación de APA tenía, digamos, el programa de formación de 4 años. Primer año, segundo año, tercer año. Bueno, Abdeva mantuvo y mantiene hoy por hoy ese programa. Esa fue la diferencia. Sí, pero hay que decir que en Abdeva también hay muchos lacanianos hoy en día. También. Sí. ¿Y a qué te referías con paladar negro? Sí. Lacanianos puros, ¿no? Por eso, es como una cosa... Me refiero a estas polémicas que uno ve entre los grupos lacanianos. Sí. Por ejemplo, en el momento que yo mencioné antes, entre la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que era Isidoro Beck, Benjamín Dom, otros que después fueron en esa línea, y los que quedaron en la Escuela Freudiana Argentina con Germán García, con Ferreira. Después apareció la EOL. Estaban los millerianos que no estaban, o estaban mezclados en ese. Después se fue, Miller armó la EOL y eso fue todo otro Porque yo cambio. Pensaba hoy en día, ¿no? ¿A quiénes pertenecerán a ese paladar negro? No, por suerte hoy ya no pasan esas cosas. ¿Lo decís en serio? Pero, así, porque vos pensás que, digamos, entonces, retomando estas cuestiones, que el psicoanálisis es o podría ser una práctica plural. Plural en el sentido de convergencia de corrientes, o no sé si convergencia o de que... Interlocución. ¿No? Me parece, a ver, yo diría dos cosas. Por un lado, es inexorablemente plural. No puede no ser plural. Lo que no quiere decir ecléctico. Ajá. Cuando digo ecléctico me refiero, vamos a mezclar un poquito de todo entre cosas que son incompatibles. Porque hay una idea, por ejemplo, de final de análisis, que no es demasiado compatible con ideas que yo diría psicoterapéuticas. La APA, como institución, es una enorme galaxia que tiene unos cuantos psicoanalistas y tiene muchos integrantes que no son psicoanalistas. Ajá. Ni lo pretenden ser, diría yo, o que ni siquiera saben que no lo son.
Hay muchos que son psiquiatras o psiquiatras dinámicos. Hay otros que están muy enganchados, y por lo que escucho, eso pasa también con otras instituciones lacanianas hoy en día, muy enganchados con las neurociencias. Hay otros que son, bueno, entre los analistas de niños hay siempre una beta más propiamente analítica y otra más evolutivista. En fin, no puedo hablar de otros lugares, pero en la APA yo puedo compartir espacios con muchos colegas que son analistas, ¿Y cómo aunque es no esa tengan las mismas lecturas que yo, y otros que ya no es un motivo no es para descalificar a nadie en el sentido de qué sé yo, de legitimidad, ¿no? Pero bueno. Pero cómo es esa convivencia? Es una convivencia perfectamente potable, porque es una galaxia tan extensa que hay espacios diferentes que no necesariamente tienen algún tipo de... No están en competencia o en disputa. ni siquiera están en conocimiento en muchos casos. Ajá. Hay muchos colegas que yo no sé ni la cara ni el nombre, y que si lo veo en cualquier lado no sé que es un integrante de mi misma institución. Ya no en competencia, ¿se entiende? Sí. Y hilando un poco más fino, entonces, ¿qué estatuto vos le darías a los conceptos en psicoanálisis? O al psicoanálisis, lo pongo entre comillas, como sistema teórico, digamos, lo pongo entre comillas. Le daría el siguiente estatuto tomado directamente, plagiado, de un título de un artículo de Octave Manoni. Ajá. Transferencia, interpretación, teoría, en ese orden. Sin transferencia no hay interpretación. Y de la interpretación y sus efectos se arma teoría. Pero justamente como el psicoanálisis tiene que ver con lo inconsciente, no es simplemente una teoría de la personalidad, del psiquismo, no es una abstracción, sino que tiene que ver con el inconsciente que se produce en acto, en cada momento propiamente analítico de una cura. Sin transferencia no hay interpretación, eso lo sabemos, y recién ahí de eso yo puedo armar alguna pretensión de teorizar sobre eso que pasó en acto, donde lo inconsciente se puso de relieve. Sí, de algún modo sintoniza con lo que planteabas antes, ¿no? Que si alguien está posicionado como kleiniano, en ese mismo acto queda destituido como analista, se podría decir. Si está posicionado como kleiniano en un sentido emblemático, claro, lo mismo que si está posicionado como lacaniano. Lo mismo que si está posicionado como lacaniano, claro. En el punto en el que eso termina, empieza siendo un obturador. Claro, ¿no? Porque está determinado por un ideal de quiero ser tal cosa, y sabemos que para un analista la condición de ser no es la más propicia. Mencionaban cuando te presentaron que sos poeta. Sí. Y la pregunta que quería hacerte es, en relación a la interpretación, en el seminario 24 Lacan hace alguna referencia, sobre todo después también a la poética china, que a mí me interesa particularmente. Y quería preguntarte cuál es la relación, si es que la pensás, y de qué manera, entre la función poética, no la poesía, la función poética y la interpretación en psicoanálisis. ¿Y te puedo preguntar esa distinción que haces entre poesía y función poética? Sí, lo pensaba más en el sentido de cómo Mellonic plantea a la poética como crítica del sentido, sí, y no específicamente con este formato dentro del género de la literatura que uno podría pensar que es la poesía. Si bien en las traducciones que tenemos Lacan dice poesía, ¿no? Y habla de poema, vengo encontrando más que ahí hay un efecto poético en el sentido melloniquiano de la palabra. Por eso mi pregunta. Sí, no tenía presente lo de Mellonic, pero ahora que lo decís, sí, lo he leído y me parece que sí. Yo ubicaría en el cruce y en el relámpago
entre el sentido y el sinsentido. Y en lo que se produce a partir de ahí. Por cierto que antes de Mechanic tenemos a Lacan, sin duda, en montones de lugares en relación con eso. Sí, a Mallarmé, ¿no? Que es a quien él también... Y a Freud. Claro. Y a Freud, por ejemplo, con el poeta y el creador literario y el creador literario y la fantasía. Claro. Pero también en el libro del chiste, por ejemplo, donde se trata de esa misma línea de fuerza. En la ruptura del sentido. Sí, pero que no es un puro sinsentido. Claro. Por eso digo el relampagueo entre, claro, ¿no? Claro. O si queremos decirlo con Lacan, en el pas de sens, ¿no? El paso de sentido al sinsentido, que a la vez es un no sentido en esa homofonía, ¿no? Paso de sentido, no sentido. Sí, y Carlos, porque titulábamos a la entrevista de hoy ayer y hoy, ¿no? Y yo te quería preguntar, y mañana, un libro de Michel Silvestre, ¿no? Mañana el psicoanálisis. ¿Sí lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Qué perspectiva ves? Mañana, no sé. Mañana viernes, 3 de octubre. ¿Cómo te parece van a estar los mercados? El dólar. Es el tema. Sí, vos decías que tenías muchas horas de vuelo y te iba a preguntar quién te financiaba. Pero bueno, que... Después en privado. No, fuera de broma, ¿qué te parece que se está armando, no? Si es que se está armando algo, ¿no? O hay una pura inestabilidad, ¿no? En el campo del por ahí no psicoanálisis. soy muy bueno para los pronósticos, pero tengo la impresión que por de pronto una cosa que a mí me resulta bienvenida es este aflojamiento de los enconos y de las camisetas en un sentido casi partidista. Lo que no quiere decir pasar por alto la diferencia entre psicoanálisis y otra cosa, con el debido respeto a las otras cosas, a las terapias no analíticas. Pero me parece que hubo mucho tiempo en que los analistas se estuvieron peleando tanto entre ellos, pero no solo los lacanianos con los kleinianos, sino los lacanianos con los lacanianos. Sí, sí. Seguramente entre los kleinianos pasaba algo parecido y esos lugares comunes, esas generalizaciones, por ejemplo, los norteamericanos no son analistas, porque la psicología del yo, eso tiene 80 años de antigüedad. Sí. Y yo les puedo asegurar que yo me he quedado boquiabierto escuchando colegas psicoanalistas norteamericanos que nunca oyeron hablar de Lacan, o casi nada, hablando de casos, y uno pensando que eran lecturas de casos que perfectamente podrían ser, en el mejor de los casos, muy convergentes con las que haría algún colega lacaniano. Entonces, esa caída de los ideales emblemáticos no quiere decir perder de vista el hilo fino de la herramienta que tenemos, al contrario. No perdernos en discusiones Sí, en fanatismos religiosos, claro. Sería, ¿no? De algún modo. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a la poesía? O sea, ¿por el psicoanálisis o por otro lado, digamos? Por otro lado, por una experiencia personal muy fuerte que en un momento dado, ya bastante grande, más de 50 años, me encontré escribiendo un poema por primera vez. Y tuve la suerte de poder sostener eso un poco y darme algunos gustitos con eso. Pero no sé, nadie puede decir si no hubiera tenido análisis, pero eso es un contrafáctico, ¿no? Supongo que eso es todo parte del equipaje que uno trae. Claro, pero digo, pero digamos, fue a partir de algo que de alguna manera te mordió el cuerpo, digamos, que empezaste a escribir. Sí.
si queremos decir un poquito más, un duelo. Es lo que hizo de pronto que apareciera la poesía. Sí. ¿Y ahora estás escribiendo? Estoy en una especie de meseta de página en blanco, pero confío que pronto eso va a reaparecer. A ver, pero contanos algo de declinaciones del padre. ¿Por qué declinaciones? Bueno, justamente porque estamos en una época que se habla tanto de que el padre declina y entonces no es como... Y en cierto modo no va en esa línea. Va en la línea de las declinaciones, tal como yo las estudié en el colegio, que se suceden en algunas lenguas clásicas, como griego clásico, y también algunas lenguas actuales como el alemán. Esto es, no solamente los verbos se conjugan, sino que los sustantivos se declinan. Modos de decir un sustantivo. En el sentido gramatical. En el sentido gramatical. Entonces, modos de decir el padre, que desde el punto de vista de cierto imaginario cultural, ahora se terminó el padre, entonces en esta época que los semblantes del padre caen, cambió todo. En la época de Freud ya estaban caídos. Esa es por lo menos es mi hipótesis, ¿no? Hay una línea que es el fin de la antigüedad greco-latina, la modernidad, la emergencia del psicoanálisis. Y ahí hay, solo con la emergencia del psicoanálisis es posible el inconsciente, solo en ese momento de la modernidad, de la modernidad y sus efectos, y ahí se empiezan a poner de relieve estos modos de declinación. Yo si no leí mal algo que has planteado en alguna oportunidad, donde vos ubicás en la figura del padre lo fallido de la estructura. Exactamente. A ver. Por un lado, el padre es el nombre de un cierto, algo así como la inexorabilidad de la sustitución del origen perdido, que a su vez, no antes de la sustitución, es pensable ese origen. No es que hay un origen y después viene la sustitución. Ahora bien, esa sustitución es inexorablemente fallida. Por eso hay inconsciente, por eso hay humor, por eso hay chiste, hay poesía. Porque no puede significarse a sí mismo también. Porque no puede significarse a sí mismo, porque hay... Me viene a la mente una palabrita freudiana que a lo mejor, no sé si resulta un poco lejana en este momento. Grund, fundamento. Cuando Freud habla de la ida al fundamento del complejo de Edipo, la palabra es Grund. Y Grund quiere decir que las palabras no hacen sistema, no cierran del todo. Bueno, podemos decir, la palabra nunca va a decir la cosa, la falta del gran otro, etcétera, etcétera. En el lugar de eso, se espera del padre, se lo llama al padre, se llama un padre, ¿no? Que nunca ve a tiempo que estoy ardiendo. Claro, y tampoco sabe que estaba muerto. Ni sabe que estaba muerto. Pero a la vez... Al final terminamos haciendo poesía. Es muy importante que no se llama a cualquier cosa, se llama a un padre. Estaba pensando que entonces es errado llamar a eso sepultamiento, ¿no? Pensaba se dice el sepultamiento del complejo de Edipo. Sí, hay otra traducción, hay otra también, que tiene que ver con el nombre de tu poema, Me Zambullo, que tiene que ver con el naufragio, ¿no? Sí. ¿No? O sea, ese grund como naufragio también, ¿no? Sí. Ida al fundamento. Hay una palabra en alemán. Yo tengo un colega que es un amigo mío, muy, muy amigo, y que hace unos cuantos años trabajó mucho ese tema y lo llamó el ocaso. También, incluso el atardecer del padre.
El mes que viene va a estar Lionel Klimkiewicz, ¿no? Que es el que está trabajando hace varios años con Juan Carlos Cosentino las traducciones. Sí. Así que le vamos a... Yo tomo nota de este Grund y le vamos a preguntar a Lionel, que viene trabajando los manuscritos freudianos, a ver cómo... Y también a Miguel. ¿No? Sí. A Miguel también, claro. Bueno. A los dos le vamos a preguntar sobre este Grund. Vamos a hacer un especial sobre... Es muy... esta observación que haces es súper valiosa, ¿no? Bueno. Hace muchos años que Carlos es un importante didacta en APA. Se nota eso, bueno, de mucha gente que hace seminarios, que hizo seminarios con Carlos. Puedo dar fe, y bueno, también un gran usuario de la biblioteca. También quiero decir que los lacanianos de NAPA particularmente leen y saben, como Carlos, mucho de todas las otras teorías. Realmente en esto yo lo veo muchísimo, cómo pueden dialogar con otros esquemas referenciales. Bien. Últimos segundos son todos tuyos, Carlos. No, agradecerles el espacio y la oportunidad de charlar de psicoanálisis en serio, ¿no? Con buenos argumentos. No sé qué. Bueno. No sé si pude estar a la altura de del nivel de las charlas que ustedes suelen tener, pero para mí fue un gusto. Para nosotros es un placer enorme, Carlos, que hayas estado en el programa y las cosas que conversamos. Yo encontré en esta entrevista un montón de hallazgos, de cuestiones que desconocía absolutamente. Bueno, muchísimas gracias por venir. Nosotros nos estamos yendo a una pausa comercial de la radio y a la vuelta estamos con la agenda cultural, con Daniela Pesclain y Diego Baracat se saca el traje de entrevistador y se pone el traje de bibliotecario junto con Carlos Marcos para el Rincón de los Libros. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. A ver si hacen orden en esta sala. Estamos en Pulsión de Radio, estamos en el aire y bienvenida Daniela Pesclain. ¿Cómo le va, Gabriel Pulice? Bueno, bienvenido a Carlos Marcos también. Gracias, muchas gracias. Vienen ahí con unas mochilas llenas de libros, no sé cómo vamos a hacer para meter con los colores tanta de cosa en este... No, los de Boca. Bueno, ¿qué nos trae? Les traigo una agenda abultada para el mes de octubre. Tengo 5 obras para recomendarles. La primera, con la que vamos a empezar, se llama Velar la noche. Es una obra que tiene varios lenguajes, pero sin duda, digamos, tiene, de alguna manera decirlo, bueno, las artes circenses ahí. En escena está Sofía Galeano y la dirección es de Gaby Parigi. Velar la noche es un biodrama que nace del linaje femenino de Sofía y que explora una serie de personajes pensados en tiempos actuales, ¿no? En esas historias ya hacen preguntas sobre lo que heredamos, sabiéndolo o no, y la posibilidad de moldear nuestros destinos, la posibilidad de cambiar también nuestros destinos, ¿no? Porque moldear tal vez es un poco más conservador. Velar la noche está los domingos a las 20 horas en el Galpón de Guevara. ¿Sí? Ah, qué lindo. Guevara 326, barrio de Chacarita. Las entradas las consiguen por Alternativa Teatral. Y vamos a escuchar el audio de Sofía Galeano, que nos explica un poquito más de la obra. Soy Sofía Galeano, actriz y coautora junto a Gaby Parigi de la obra Velar la noche. La particularidad de Velar la noche para mí es el lenguaje que utilizamos para contar esta historia, es el cómo, es el modo, es el cruce de lenguajes utilizados, que es tanto teatro físico, textos,
circo contemporáneo, ¿no? Aparecen utilizando recursos como la técnica de colgar del cabello, el trapecio, las contorsiones, patines, un sinfín de técnicas puestas al servicio de una dramaturgia, de una historia simple, sencilla, emotiva y al mismo tiempo universal, ¿no? Que habla sobre la pregunta sobre lo que heredamos, qué es lo propio y qué es lo heredado. A través de mi propio linaje femenino universalizamos esta serie de preguntas que tienen que ver con la transmisión inconsciente de mandatos y la necesidad que tenemos de los seres humanos también de rebelarnos frente a la idea de destino. Es una historia simple pero muy profunda y universal que nos atraviesa a todos con un lenguaje absurdo, poético y tragicómico. Bueno, Sofía Galiano, para quienes nos recuerdan, nos vino ya a visitar, la entrevistamos acá, es parte del elenco de Un Domingo, esta obra que hacen hace como unos 10 años. Tremenda obra, Un Domingo. Sofía vino acá y hablamos de ella de la técnica capilar, de cómo se hace esto de que está colgada de sus pelos. A mí me salió mal. La danza era... Sí, yo dejé de practicarla también. Claro, no sería una técnica que puedan explorar. En Velar la Noche está esta técnica, entre otras de las cosas que ella hace, es un unipersonal, sí. Tiene algo un poco, por momentos, sombrío, digamos, justamente. Bueno, ese nombre, ¿no? De la noche, la madrugada, los fantasmas, ¿no? Y quien la dirige es... La hora del lobo, diría Bergman. Sí. Y quien la dirige es Gaby Parigi, que también forma parte de Un Domingo. Y la siguiente obra que les voy a recomendar es una obra que ya recomendamos acá, es Consagrada. Consagrada es una obra que empieza, las primeras funciones son en 2022 y tuvo muchos premios. Por ejemplo, fue declarada de interés deportivo por la legislatura porteña y Gaby recibió en el 2023 el premio de actriz revelación en María Guerrero. Consagrada también es un biodrama, en este caso es otro unipersonal. Para quienes no recuerden, quien está en escena es Gaby Parigi y quien la dirige es Flor Micha. En este biodrama nos cuenta Gaby Parigi su pasado de gimnasta, de niña gimnasta y adolescente gimnasta que sufrió, Gaby, estos son como a mediados de los 90, que sufrió ese contexto para alto rendimiento. Gaby, si no me equivoco, fue primera del campeonato metropolitano a los 6 años, como gimnasta, o sea, de alto rendimiento. Entonces ese Consagrada es ese mismo biodrama que les contaba, en que ella realiza todos los personajes, es muy interesante cómo realiza las demás voces. Y Consagrada hace mucho tiempo que está en cartelera, este mes está en el Centro Cultural Borges, y el Centro Cultural Borges tiene una programación con entrada gratuita. Entonces, de las 5 obras, esta es la obra con No tengo plata, puede ir al teatro igual. Esta es la gratuita. Esta es la gratuita. Tienen que ir un rato antes a retirar las entradas. Está los jueves de octubre a las 20 horas, los domingos 5 y 19 a las 20 y el domingo 12 a las 18 y las 20 horas. Si quieren saber exactamente, encontrar esta información, vean el Instagram y el Facebook de el Centro Cultural Borges, y ahí aparece no solo esta obra, obviamente, todas las obras con toda la información de los horarios. Es muy interesante la programación del Centro Cultural Borges. Después de aquel momento más circense, gimnasta, biodrama y unipersonales, les comento ahora sobre Voracidad, un melodrama dark. Voracidad está los sábados a las 20 en Polonia Teatro, Fitzroy 1475. Y es una obra dirigida por Julián Smoot, que trata una ficción familiar, 2 mellizos, una hija y una nieta, y cómo estos personajes se acumulan en una casa y se devoran a sí mismos. O sea, están todas las ausencias, ¿no? Esas ausencias que son mencionadas, ¿sí? Hay corrimiento, estos 2 hermanos son mellizos,
Y es interesante, digamos, la Gacetilla decía que se presenta como un díptico, hay una cuestión muy concreta de la escenografía de un lado y del otro que conforma la casa, que no es un recurso, es el otro lado, aprovechamos, de verdad es esa cuestión del otro lado de la moneda. Y llega a unos... es la primera obra de Julián Smoot, que dirige Julián Smoot, en su espacio que es Polonia Teatro, y llega a unos ambientes muy densos y muy oscuros, ¿no? Las actuaciones son muy buenas y consiguen las entradas por alternativa teatral. Voracidad, un melodrama dark. Voracidad con B de vaca, obvio. Voracidad con B de vaca. Claro. Bien. Las dos últimas no con sí. B de River. No. Bien. Perdón. La obra que sigue la habíamos comentado, creo que con vos, Gaby, ¿no? Sí. Edipo en Ezeiza. La vi. ¿La viste? El año pasado. Ok, es una obra que viene, creo que del 2012, si no me equivoco. Sí, no sé si antes. Sí. Tendría que chequear, tengo el texto también de la obra en el libro de Pompeyo, ¿no? Exacto. En La piedra en el espejo tiene un anexo que es el texto de Edipo en Ezeiza. Sí, exacto. Los textos, ¿no? Bueno, contamos un poco, ¿no? Edipo en Ezeiza es una obra, la dramaturgia y las direcciones de Pompeyo Audibert. Es una obra, como decíamos, que vienen haciendo hace varios años. Están los mismos actores en todo este proceso. Uh-huh. Está en el espacio experimental Leónidas Barletta, diagonal norte 943, los domingos a las 19 horas. ¿Con qué sensación te fuiste? ¿Te acordás? Sí, podría decir algunas cosas. Sí. Yo leí el texto después de ver la película, o sea, decidí, tenía ya el texto, pero decidí, no voy a leer el texto, primero voy a ir a ver la obra, ¿no? Lo que sí vi la obra después de leer el libro de Pompeyo sobre la máquina teatral, ¿no? Y efectivamente, Edipo en Ezeiza, Pompeyo en Ezeiza, Edipo en Ezeiza es un ejemplo, ¿no?, paradigmático de la máquina teatral. Pero lo que me impactó, no gratamente, es que como ejemplo de la máquina teatral, yo hubiera esperado que no fuera igual al texto. O que, por ejemplo, los golpes que se dan en escena los actores no estuvieran escritos, porque se golpean de verdad. De verdad. Pero sin embargo, eso está también en el guión. O sea que lo que presentan no es la máquina teatral, es la cristalización de la máquina teatral. O sea, uno puede, viendo la obra, ver cómo fue todo el trabajo de lo que Pompeyo llama la máquina teatral. Lo puede ver, ¿no? Lo que yo hubiera esperado es encontrarme con la máquina teatral en acción. O sea que lo que presentaran no fuera algo cristalizado. En ese punto me decepcionó un poco. Bueno, igual es una dramaturgia que la escriben para esos actores y entiendo que la escriben durante los ensayos, ¿no? Es que la máquina teatral, claro, es eso. ¿no? Es eso. O sea, en claro. realidad no hay un guión previo. El dispositivo de máquina teatral, ¿no?, va cristalizando un guión. Exacto. ¿No? Eso adquiere una forma. Exacto, va adquiriendo, ¿no? Es muy interesante, el libro de Pompeyo es maravilloso, retoma algo de lo que le fue la entrevista que tuvimos que acá. les recomendamos que la Exacto, que la escuchen, yo después de esa entrevista fui a comprarme el libro porque quería ver in situ, ¿no?, qué es lo que planteaba Pompeyo. Tiene una posición muy deleuziana, Pompeyo, pero, insisto, hubiera sido mucho más interesante si Pompeyo en Ezeiza no fuera el resultado cristalizado, sino que hubiera dejado abierto para que se siga reescribiendo. Ahí sí hubiera sido el espíritu real de lo que él plantea como la piedra en el espejo o la máquina teatral. El problema es haber publicado el guión. El guión es una cristalización de un proceso. Claro. Se me ocurre. Y uno tiene que hacer un corte cuando publica un libro, te lo dice alguien que... Claro. Claro. El problema está ahí, que vos te compraste el libro pensando... Bueno, pero hay otros estilos así, digo, por ahí estoy diciéndolo
incorrectamente, pero las pruebas de Matías Feldman, ¿no? La traducción, también. Traducción, el ritmo, entonces. Todas esas terminaron siendo parte de esa prueba llevada, ¿no? Como el teatro más escritural en ese sentido, y el guión aparece como un modo de no perderse nuevamente en la escena, pero es verdad que el guión no está... No circula el guión, digamos, ¿no? Claro, sí, el guión termina siendo el producto de la máquina, ¿no? Claro. Y una vez que cae y queda publicado, hay que arrancar con otra máquina. Y exactamente, claro, porque ¿no? la máquina, ¿no? Está, de alguna manera está hecha para desarmarse, ¿no? Entonces, bien. Yo les recomiendo, si quieren... Resumimos, resumimos para explicar. Básicamente son las ruinas de una familia que concentran una nación, ¿no? Edipo en Ezeiza. Vemos una serie de terribles interrogatorios que se suceden entre un padre, una madre, una hija y un hijo, como, y cito, versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Vamos a escuchar el audio de Francisco Bertín, que junto con Hugo Cardoso y Julieta Carrera son los tres actores. Tremendos actores, tremendos. Hola Daniela y toda la gente de Pulsión de Radio. Mi nombre es Francisco Bertín, soy actor de la obra Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audibert. Es una obra que estrenamos hace muchos años, allá por el año 2012-2013, y que seguimos haciendo. Estamos en la 8ª temporada en la Sala Experimental Barleta, en calle Diagonal Norte, ahí a media cuadra del Obelisco. Es una obra que trata sobre una familia que se encuentra en un tiempo y espacio posterior a lo que fue el picnic de Ezeiza 73, la vuelta frustrada de Perón, y a partir de ese evento quedan trastocados, digamos, quedan trastocadas sus identidades, su noción de dónde están, y comienzan a desconfiar uno del otro, ¿no? Una familia que desconfía de cada uno de sus miembros. Hay una afuera que es peligroso, que los amenaza. Entonces toda esta desconfianza y conflicto se desata, ¿no? Se supone que alguno de los tres está infiltrado, y de alguna manera es una obra que habla un poco sobre eso, sobre el ser nacional. Hay ahí una analogía entre la familia y el Estado, el país, sobre nuestra historia como país. Es una obra que queremos mucho, que está llena de teatralidad, así que queremos invitarlos a que vengan los domingos a las 19 horas a la Sala Barleta a compartir con nosotros esta experiencia que nos tiene muy, pero muy contentos. Un abrazo a todos y los esperamos. Consiguen sus entradas por Alternativa Teatral. Un abrazo, gracias. Bien, y les mencioné antes que parte del trío que hacen Edipo en Ezeiza está Julieta Carrera. Julieta Carrera hace un unipersonal que se llama No me muero, ¿sí? En No me muero, Sandra es empleada de una aseguradora de riesgo de trabajo, pero no puede asegurar nada. Su vida se transformó en una incomunicación constante, donde lo único seguro son sus ganas de desplegar gestos, decir poesías y actuar. Actuar, dice ella, como una forma de evitar el olvido, actuar para no morir. Vamos a escuchar el primer audio de Julieta. Hola, acá Julieta Carrera, actriz, directora y dramaturga de la obra No me muero. No me muero surge en pandemia, surge por el deseo de actuar, surge también por mis ganas de poder hacer un espectáculo unipersonal. Nunca había trabajado sola, pero a la vez tenía ganas de estar en compañía, de tener a alguien que me dé la mano, que me asista en escena, y también con la idea de poder estar cerca del público, de poder hacer
una apuesta donde yo pueda estar cerca de la gente, donde en vez de ser un espectáculo donde los espectadores vean una actriz desarrollando su obra, yo quería que el público sea parte de la obra. Esa era la idea. Empecé a tejer unos textos míos con textos de otro, con ayuda de la dramatúrgica de Fabián Díaz, y así empezó No me muero, primero a tener el texto y a empezar a ensayar y a poner el cuerpo en el espacio donde justamente me imaginé que podía ser en Moscú Teatro, y le pregunté a los chicos dueños de Moscú si me permitían actuar al revés de alguna forma, que yo pueda estar en las gradas y también pueda estar en el espacio escénico y tener a la gente a mi alrededor. La respuesta fue positiva, entonces empezamos a desarrollar esa apuesta y a cumplir el sueño de esa apuesta, y vuelvo al tema de la pandemia, también después de la pandemia poder estar cerca de la gente y darle la manito. No me muero es un espectáculo hecho de fragmentos, de pedazos de existir. Julieta Carrera es un clown, es una payasa graciosa, trágica, cómica, ¿no? Hablando de la seguridad de riesgo de trabajo y todo. Y el trabajo riesgoso es el deseo de actuar. Sandra trabaja en la aseguradora, también quiere actuar para vivir otras vidas, para olvidar el presente que agobia, para jugar a ser otras. Y vamos a escuchar el audio 2. No vamos a escuchar el audio 2. Se nos fue el operador. La Sandra apareció en la obra como una idea de que el personaje, Sandra, esta protagonista de No me muero, esta mujer que trabaja atendiendo llamados, ella tenía un pasado de actriz, tenía un pasado y también quiere tener un futuro de actriz. Entonces, aprenderme unos poemas jugando a que ella los decía, los habría dicho, los sabe de memoria. Y también apareció porque yo sentía que no podía escribir cosas tan bellas como las que ya había escritas. Y entonces, con la ayuda dramatúrgica de Fabián Díaz, él me asesoró y me dijo: ¿por qué no elegís los poemas que vos querés decir, los textos que vos querés decir, pero decide quién son? Decí el nombre del autor y de la autora. Y así apareció como un juego de actuación en donde todo cambia, se encienden otras luces, Sandra dice estos textos, dice de quiénes son, como un juego de actuación. Y justamente pensando en que Julieta es una gran clown, le pregunté sobre, pues digamos, todo esto es como una entrevista indirecta, digamos. Julieta Carrera no podía venir y le quería preguntar ese lugar donde la obra es muy sensible y trabaja con el público y trabaja con el humor y trabaja con la poesía, tiene todas esas capas y trabaja con el lugar de la actuación y trabaja con el riesgo y trabaja con la muerte y trabaja con la vida. Y entonces le pregunté sobre el humor, ¿por qué hace humor? Y vamos a escucharlo en el tercer audio. Hago humor porque lo fui descubriendo, porque apareció en mi vida de una manera tan profunda que se instaló. Y también hago humor porque realmente me ayuda en mi día a día, porque me parece muy importante poder reírse primero de uno mismo y después reírse de lo que nos rodea. Se ha instalado también como una forma de vida profunda en mí, de reírme, de compartir con el otro, con la otra, desde la alegría, desde la risa. Es como una forma algo que forma ya parte de mi personalidad. Aunque siento que el humor es algo súper serio y profundo, y también es lo que comparto en la obra. Pero apareció en mi vida. Empecé a estudiar clown a los
19 años, ya hacía teatro desde pequeña, desde los 13, y después desde esa edad apareció el humor en mí y me cambió la vida literalmente, y también empecé a investigar sobre él. Y también a la vez, en esta pregunta que me haces de qué espero de mí como payasa, la verdad es que no espero nada. Simplemente que la cosa siga fluyendo y siga sucediendo y siga compartiendo. El hacer No me muero, que es una obra que yo digo que es para reír y para llorar, para quien tenga ganas de habitar esos espacios. Me propuse eso, que no sea una obra donde yo me esfuerce por hacer reír, sino que la risa o la emoción sucedan. Sí. No me muero va a estar el 5 de octubre en el Teatro Argentino de Mercedes, va a estar el sábado 11 en el Rojas, en el Festival Batato, va a estar el viernes 17 de octubre en Rosario, en otro festival, y en Cabas, en las últimas funciones, el 8 y el 15 de noviembre. Dice la sinopsis de No me muero. Yo no soy yo si no puedo vivir la otra vida. No me muero si actúo, no me muero. Y como cierre escuchamos el último audio de Julieta. Invito a la gente a que venga a ver No me muero. Primero porque ver teatro es espectacular. Porque nos lleva a otros niveles de mente, corazón y cuerpo, y porque en este caso los invito a ver No me muero porque presiento que es una obra particular. No hay otra obra como No me muero, es una obra única. Entonces, por eso los invito a vivir esta experiencia de darnos la manito. Los espero en noviembre. Vamos a estar haciendo funciones el 8 y el 22 de noviembre en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535 a las 21:30 horas. Las entradas ya están a la venta en Alternativa Teatral. Los espero, no me muero. Entonces tenemos esta agenda abultada de Velar la noche, de circo, Consagrada, Voracidad, un melodrama dark, Edipo en Ezeiza y No me muero. Espectacular. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela Pesclain. Mejor ni contamos lo que quedaban hablando ahí sobre ciertas partes de las obras, pero bueno, vamos a ciertas danzas. Vamos a una pausa, mini pausa musical, y a la vuelta los bibliotecarios. Bueno, llegó la primavera y llegaron los libros. Siempre, son 4 estaciones. Los libros son 4 estaciones. Nos falta una cortina musical, Pulisi. Ya no pedimos whisky, ya no ¿Cómo pedimos... que no? No pasamos la cortina musical. No nos importa. No, pero eso reclámenle al operador. No, Javier... Ok. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Ahora sí. Gracias, Javier, el único responsable de esta mesa, el único consciente. Bueno, acá estamos un jueves más. Vamos a apurar un poco el tranco porque tenemos mucha tarea por hacer. La consigna este mes para nosotros, interna, fue seleccionar consultas que nos han hecho en los últimos días. Algo que yo rescato muchísimo de la labor bibliotecadoril es que a los bibliotecarios se les puede preguntar cualquier cosa. Y los psicoanalistas preguntan cualquier cosa. Y eso está bien, eso está bien. Nosotros pertenecemos a bibliotecas privadas, pero lo que siempre me encantó, yo vengo de las comunitarias, es que se fueron transformando afortunadamente de acceso público. No lo quiero decir así, pero de la APA me echaron 2 o 3 veces en una época que no era muy pública. ¿No estaba Baracat? No estaba te yo, echó?
que entré hace 26 años es pública. No sé a ver, nunca conocí una persona que le echaran. Me enteré con él, así que bueno, no sé qué habrá hecho antes. Había una señora con un libro, con una lista escrita en sangre, y si no estaba tu institución en esa lista, te echaba. Lo acompaño a la puerta, te decía, mágicamente. Pero sigue llorando todavía. Sí, lo voy a repetir porque es un honor que me hayan echado varias veces de la APA. No, memorioso. Memorioso. Así que yo quiero empezar con una flor negra, ya que estamos en una noche dark, según nuestra querida compañera, que se originó en una consulta sobre un pequeño ensayo muy reconocido de Rita Segato, ¿sí? El ensayo se llama El Edipo Negro, así que estamos en tema, Edipo N6, Edipo Negro. Es un pequeño ensayo de unos 8 que publicó en un libro que se llama Crítica de la colonialidad en 8 ensayos. ¿Sí? Y ella vivió exiliada en Brasil un tiempo, y a partir de la visión de un cuadro del último emperador brasilero, Pedro II, o un Pedro I, y le sigue el segundo, que está con su ama de leche, que es negra. Entonces, a partir de ese cuadro, ella empieza a investigar la cuestión de la africanidad en Brasil, y cómo esas maternidades muy distintas, y cómo la constitución subjetiva se fue dando de distintas maneras que en otros países. El ensayo es muy interesante, a los psicoanalistas no les interesa mucho, pero está muy bien. Pero cayó una psicoanalista que quería saber si otro psicoanalista había escrito sobre eso. A lo cual nadie había escrito sobre eso, había alguna mención suelta, pero yo recordé un viejo libro que tiene que ver, que se llama Edipo Africano. Ah, bueno. Sí, que son dos franceses que cuentan su experiencia en las colonias en África, su experiencia clínica, con africanitos. Y la verdad que tiene mucho material clínico. Africanitos. ¿En África qué hay? Africanos. ¿Cuando son niños? Africanitos. Sí. Exacto. Sobre todo para un francés. Obvio, pero eran colonias, así que imagínate. Pero bueno, en los 60 cuentan las experiencias clínicas y realmente observan que es muy distinta la cultura, es muy distinto el modo de constitución subjetiva de esos sujetos. O sea, los trataban como seres humanos. Más o menos. Bien. A ver. Pero Casi. es súper recomendable. Me parece que es un libro, en la Argentina se tradujo, lamentablemente esta editorial Noé publicó 2 libros a fin del año 75, uno Edipo Africano y otro El discurso marxista en la lucha de clases. Obviamente que en el año 76 volaron todos. Los quemaron en las bañeras. Sí. Ya no es. Una lógica del negocio maravilloso. Pero quedó para mí como un antecedente, que es material que se vuelve a releer como un antecedente. En ese momento se le llamó etnopsicoanálisis. Le dieron más bola a los sociólogos y los antropólogos que los propios psicoanalistas, pero me parece súper interesante. Tiene material clínico. El tercer libro, Rita Segato, Los Ortigues, y el tercer libro tiene que ver con esto. Varios de los autores, pacientitos, sufrían posesiones diabólicas, porque en la cultura africana estaban muy cercanos de la cosa mágica, que estos pacientitos, estos psicoanalistas, los trataron conjuntamente con los médicos brujos. ¿Sabes qué interesante? Hace muchos años, por eso no puedo recordar el dato con exactitud, en un festival de cine africano que hubo en Mar del Plata, pasaron una película, creo que era de Costa de Marfil, que si no se llamaba El Edipo Africano... Es muy posible. ¿Sí? Era un nombre muy parecido, y efectivamente, era, digamos, que transcurrían en aldeas de, creo que era Costa de Marfil, y tenía algo ¿Y no que ver será con la esto. versión cinematográfica de...? A donde yo sé, no, pero es posible porque son todos pequeños relatos clínicos de su laburo en África. Ahora, bien. El tercer libro que conforma la Flor Negra se llama Támbula y es de mi hermana menor, que desafortunadamente es psicóloga también. Pero... Y le dijo, si no lo presentaste cuando vuelva... No, ahora les cuento por qué lo recomiendo. A ver... ella se recibe de psicóloga en la UBA y apenas recibida se va a trabajar a Angola
a una escuela de huérfanos de guerra civil en ese momento. Bien. Pero un laburo hermoso. A la vuelta escribió como una especie de memorias que le ayudamos a que la publicara por la editorial Lubina. Y ella también se enfrentó a una posesión diabólica, pero como buena psicóloga, no con mucha experiencia, pero me parece que lo sortearon. No mucha experiencia en posesiones diabólicas. Exacto, pero mucha Claro. experiencia en cine de terror. Ajá. Dispusieron velas, agua supuestamente bendita, que la bendijo un compañero de trabajo, y armaron todo un circo y exorcizaron a un pequeño africanito en el siglo XX, XXI ya. Así que altamente recomendable. Y esa es la experiencia, el relato de la experiencia. El relato de ese viaje y de su trabajo en África, exacto. Espectacular. Bueno, ¿y ahora cómo mata estas cartas, Baracá? A ver, si mato, tengo que matar muy fuerte. ¿Y con quién imagínense las consultas? A ver, lo que me traje acá, a ver. Nuevitos están. Son míos, porque yo estoy haciendo un par de investigaciones sobre traducciones y historias de editoriales. Pero bueno, a ver, a la consigna de Carlos Marcos y de justamente consultas de usuarios, voy a hacer un adelanto un poco de la próxima entrevista que van a hacer sobre el Standard Edition. Yes. Entonces, justamente tuve una consulta de una psicoanalista que tenía el tomo 24 y que, digamos, yo le empecé a mostrar toda una cantidad importante de cosas que, digamos, yo en el tomo 24 muchas veces lo he enseñado, lo he mostrado, esto que tiene que ver con buscar o ubicar palabras y pasar específicamente de un idioma al otro. Yo lo que quería compartir... Que no había inteligencia artificial en esto. No había inteligencia artificial. Claro que no. Esto es... Eso es un laburo tremendo. Que a ver, Strachey entre 1953 y 1973 publica o hace el ordenamiento completo de toda la primera vez de la obra de Sigmund Freud, y lo que a partir del 73 Amos Rorty toma los José Luis Echeverry, todo lo que es alemán de Freud lo traduce, y Leandro Wolfson, el jefe de traductores, junto con... Vecino mío en Tapiales. Claro, no sabía. Sí, vivía en la torre de enfrente. Leandro hace todo lo que es la traducción y el ordenamiento de James Strachey. Entonces hacen un mix nuevo sobre las obras de Freud. Pero digamos, más allá de la cantidad de índices de personas, de sueños y todo lo que tiene el tomo 24, lo que yo vengo a traer y a rescatar es esto que quizás no todo el mundo conoce, que son las tablas de correspondencias. A ver, tiene tablas de validación. No es de validación. Explícalo. Tablas de equivalencias. Sí. Los muestro ahí. A ver. Ahí va. ¿Llega? Cualquier persona que viste anteojos no va a venir. Se llega a ver que hay 3 columnas. Sí, se ve que hay 3 columnas. El resto no se ve. La primera, que dice GW, que es Gesammelte Werk, es la obra en alemán. La del medio es Standard Edition y la tercera AE, que es Amos Rorty Editores. El número que aparece debajo es el número del tomo. Y abajo la línea muestra la página. Entonces nosotros tenemos una correspondencia de equivalencia específica. Por ejemplo, en el tomo 12 de Gesammelte Werk está la página 109, en Standard Edition está la 78, del tomo 17, y es la misma que en Amos Rorty Editores, es la página 71. Uno puede buscar una palabra específicamente, una página, y puede saber con exactitud dónde cae en cada una de las otras obras. Impresionante. Esto es una de las cosas de consulta que durante muchísimos años he enseñado a los analistas. En esta semana, justamente dentro de las consultas, lo volví a hacer. Así que bueno, quería traer acá, tenía que matar una flor ahí, traje, y bueno, un pequeño, la versión castellana, que bueno, son las experiencias, las memorias de José Luis Echeverry,
justamente haciendo la traducción de Freud. Sí, y es muy interesante el textito sobre la versión castellana, porque incluso ahí Echeverry aclara cuáles fueron las decisiones de traducción. Sí, criterios, ¿no? Totalmente. Y incluso cómo él de alguna manera se apoya en todo un conocimiento de la filosofía alemana de la época para traducir determinados términos, ¿no? Sí, y él no teniendo conocimiento, él no tiene conocimiento de psicoanálisis, se conforma una comisión con Fernando Ulloa, Colapinto y Santiago... se me fue el apellido del otro. ¿Colapinto? No, Sí. no, Colapinto no. No llega nunca a la primera Santiago hoja. Dukowski, con ellos, que son los que revisan y que le enseñan psicoanálisis. Me voy. A propósito, para quitar Para puntos, no lo permita. Discúlpame. No. ¿Cuándo es la próxima presentación de Colapinto? Porque Baracate está al tanto. sí, Baracate está al tanto. Che, Bien. les traigo una noticia de último, no es de último momento, mentira. La GW, como bien dice el señor Baracat, se reeditó con 480 textos extra de Freud. O sea que las tablas van a tener que hacerlas de vuelta, avisarle a Moisés que las haga de No, vuelta. porque en las tablas justamente terminan Le vino eso y hay a- textos que no están, que escupir el solamente asado. estaban en inglés y en Ujú. en español y no estaban en alemán. ajá. Aparece eso, tienen la parte de los trabajos que no están y están las dos columnas. Bueno, Acá, a ver, que laburen. ¿Ves? ¿no? Trabajos Porque- que no figuran en Gesammelteberg. Claro. Sí. Lo dice eso, bueno, ahí Sí, acá señor. nos acaba de Ahí dar el está. dato el bibliotecario. Porque que, bueno, está hecho en la lógica del no todo. Más o menos. A ver. Hay algo de no todo, claramente. Hay una cuestión de derechos, pero hay Sí. una cuestión histórica. Una gran financiadora de la obra de Freud fue la princesa Marie Bonaparte. Sí. Financió un montón de revistas y financió la edición en alemán, la primera, la GW. Mi fonética en alemán es espantosa. Pero bueno, financia la GW, que es la primera, y en lengua materna. Cuando muere Freud le tiran el mangazo si quiere financiar la de Strachey en inglés, y ella en el velatorio le dice, yo ya financié la de la lengua materna, esta me parece que les toca a ustedes. Ajá. Aún teniendo los medios, pero había una cosa Sí. interesante, entonces nunca se tocó la original alemana, que fue más por acumulación que por un ordenamiento como el que propuso Strachey. Me gustó el dato en el velorio. En el En el velorio, velorio. Me En parece el velorio de que Freud. le dijo a Ana, me parece que les Sí. toca a ustedes. Sí. Háganse cargo. Igual hacer pedidos en el velorio ya es. Ay, muchísimo. No, en los velorios corazón. se pasan cosas. Se pasan facturas. Sí. Familia española, hemos terminado con el cajón en el piso, peleando los familiares, a ver. No, en los velatorios pasa de todo, del amor al odio en 0 a 100. Y hablan los muertos. Obvio. También. Es así. Pueden hablar los muertos. No todos los cajones terminan en Es un título. Ezeiza, exacto. Es de una novela. Sí. No todos los cajones terminan en el piso. tiene todavía varios y tenemos Bien. menos de 10 No, minutos. pero Déjale. quedan para la próxima. Vamos a hacer No, un largue, último. largue. A ver. Esta es una consulta. El libro se llama Los tres tiempos de la ley, de Alain Didier Weil. Lo ¿sí? tengo en mi biblioteca. Ahora, la consulta fue la siguiente. Me preguntaron si tenía el libro La nota azul de Alain Didier Weil. Entonces la respuesta es sencilla. No hay un libro que se llame así, pero sí lo hay. Claro, clarísimo. Clarísimo. Psicoanalista. Así así te responde un bibliotecario. Exacto. Y los Sí. psicoanalistas comprenden rápidamente. Como un poco como oracular la Exacto. respuesta. Pero lo que pasa es que por mail es muy difícil explicar todo esto, vamos a hacerlo por radio. El señor Didier Weil, muy joven, era bastante amigote de Lacan. Durante el seminario Linsú, el 24, él estaba participando en la clase y de repente Lacan le dice, vos, Alain, que estás estudiando estas cositas, vení a hablar sobre la nota azul.
¿sí? La Blue Note. Es un concepto musical que estabas desarrollando Didier Weil. Y es un bar en Manhattan en donde solo se da lo mejor del blues. Exactamente, pero él Blue estaba Note. músico también, estaba tomando los conceptos de la musicología para el psicoanálisis. Bien. Músico y dramaturgo también. Eso aparte, tiene un par de horitas de teatro. En Rosario se dio una versión. Muy bien. Acá sabemos de todo, ¿vio? Acá tenemos. Bueno, nada. Le tiramos. Da esa clase como medio de rebote en el año 75. Y simplemente queda esa clase. Ni Miller la publica en la revista Ornicar, se la saltan, no aparece en la primera versión en francés, por ende tampoco en la primera traducción. La École Lacanienne hace una traducción de las filmaciones, por ende en la segunda versión aparece la media clase de Didier Weil, y ya queda para la posteridad como el tipo que más sabe sobre la nota azul, ¿sí? Entonces empieza su gira latinoamericana, lo invitan a la Argentina, da una charla que se llama La Nota Azul en la UBA, La Nota Azul en la Escuela de Fabiana de Buenos Aires, La Nota Azul en Rosario, La Nota Azul en Córdoba, Uruguay y Brasil. Mamita. Era como Spinetta, tocaba Muchacho de Ojo de Papel, y el tipo pobre tiene libros muy interesantes. Tiene uno sobre la judeidad de Freud y el helenismo de Freud, que es bellísimo. Sí. Azul le puso también. Y alguna cosa de la nota azul tenía que mencionar en la contratapa, obvio. Sí. Pero vos decís que tiene cosas tremendas escritas y terminó hablando de... es más, el tema de Cristian Castro. Bueno, ya es por Didier Weil. Está basado. Obvio. Bien. Bueno, de toda esa... Alguien debería habérsele ocurrido juntar todas esas conferencias e inventar un libro que se llame La Nota Azul. ¿Vos? No. Los brasileros, que en portugués se dice igual, La Nota Azul, pero con otra entonación, juntaron una charla que dio en Brasil, un brasilero, y otros franceses, y le pusieron La Nota Azul, pero de eso no hay traducción. Hay traducción de las cosas de Didier Weil. Lo que yo encontré más completo de La Nota Azul está acá, de la función invocante, el sonido, la voz, la música. La nota triste del blues está en este libro. El resto son rememoraciones de hits para el público. Bien. Bueno. Quiero retruco. Te queda un tiro. Me queda, a ver, bueno, vienen hermanados porque realmente son dos libros específicamente que iban a una consulta, específicamente el rol de psicoanalista en el ámbito jurídico, forense. Y bueno, traigo dos libros así bastante rápido. María Isabel Bergagni, Infancias y Adolescencias Vulneradas. Es un libro que ella trabajó mucho con prácticas forenses, es un libro muy clínico, tiene tiene desarrollos clínicos, tiene una cuestión también de análisis del Rorschach, pero algo que digamos, son todos casos clínicos o cosas de análisis forenses de chicos. Pero hay algo que destaco de diferente de otros libros, tiene la historia psicosexual infantil de un violador serial. Esto es algo raro, algo que no había visto, sino justamente hace ella todo el análisis, y es más, lo cuenta el caso como está el violador está ya hace 3 años y medio preso, próximo al juicio, bueno, y ella hace todo el análisis, es el único, digamos, que no es un chico en este libro. Esto es un libro que acaba de salir este año en Letra Viva, es un libro nuevo. Y el otro libro, que para mí es una bomba, de compilado por Macarena Caogene, la conozco, Macarena. De Raíces, sí. También es un libro nuevo, El rol psi en la justicia, conflicto, alternativas, decisiones. Es una compilación muy importante con un montón de gente de todo el país. Mar del Plata, Tucumán, Buenos Aires, y tiene muchos aspectos, toman, digamos,
un montón de temas, desde la autopsia psicológica, los dispositivos, el tema de la cámara Gesell. Incluso hay incluso un texto que la verdad que yo no lo había visto, lo descubrí. Gabriel Vitale es un juez de la Cámara de Lomas de Zamora, que él habla justamente sobre los casos de abuso sexual infantil y de juicios por la verdad. Habla de los juicios que son por lesa humanidad, es uno de los pocos jueces que ha hecho, digamos, juicios por la verdad basándose en los derechos de los niños, los tratados internacionales. Así que es un libro que habla, bueno, muchísimos aspectos sobre todo lo que es psicología jurídica, desde una mirada psicoanalítica. A ver la tapa. El rol psi en la justicia. Espectacular. Así que bueno, esto así rapidito a la carrera. Sí. Belleza. Los juicios por la verdad se están implementando, se han hecho en otras ocasiones, por ahí el público no tiene por qué saberlo, pero tiene que ver con crímenes que han prescripto y que sin embargo la justicia se ocupa de, en toda regla, simplemente tratar de buscar la verdad y que haya un veredicto. Él lo explica en el capítulo, habla y explica, bueno, qué es lo que pasa con los juicios por la verdad, da la justificación y da los pasos, como justamente él habla específicamente de las víctimas que cuando pueden tener la palabra de hablar, ustedes como analistas saben que un hecho de esa magnitud, hoy por hoy nosotros tenemos una legislación que ya los hechos no prescriben a partir de la ley Piazza en el año 2015, pero digamos todos los hechos anteriores tienen la legislación anterior. Entonces, bueno, muchas víctimas que están hablando, que hablan ahora, sus causas han prescrito. Él lo que dice, bueno, esas víctimas tienen voz y derecho a que haya una justicia, haya un reconocimiento por parte de la ley. Bueno, se hace el juicio, digamos, el culpable puede llegar a ser declarado culpable, vuelve a su casa porque está prescripta la causa, pero hay un reconocimiento a las víctimas de esto. Bien. Bueno, yo le acabo de mandar esa instantánea a Macarena, que bueno, hemos tenido ocasión de compartir uno de las primeras cosas que se hicieron después de la pandemia, ¿no? Fue un evento en Salta. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Macarena y la recomendación de este librazo. Sí. Bueno, y tenemos un minuto. Yo si quiere puedo leer y no cuento la historia, el único poema que escribió Lacan en su vida. Por favor. Hay distintas traducciones, no voy a ahondar en eso. Único poema de juventud por su amistad con los surrealistas. Se publicó en la revista Litoral la traducción de Mazota, pero andan por ahí unas 10 traducciones distintas de distintos psicoanalistas que la hicieron para sí o para terceros. Entonces, mire, vamos a terminar con el poemita de Lacan. Se supone que hay algunos otros más en los papeles escondidos y o quemados por ahí, pero esto sería así. Vamos a intentar. Corra. Cosas. Ya fluya en vosotros el sudor o la savia. Formas. Ya nazcáis de la fragua o de la sangre. Vuestro torrente no es más denso que mi sueño, y cuando no os golpeo con un deseo incesante, atravieso vuestra agua, caigo hacia la arena, donde me arroja el peso de mi demonio pensante. Solo choca contra el duro suelo donde se eleva el ser, al mal ciego y sordo, hacia el Dios privado de sentido. Pero, al parecer todo verbo en mi garganta, cosas, ya nazcáis de la sangre y de la fragua. Naturaleza, me pierdo en el flujo de un elemento. Aquel que arde en mí, el mismo que os subleva, formas, ya fluya en vosotros el sudor o la savia, el fuego me hace vuestro inmortal amante. Lacan, 1929. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión.
Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.